manera representando a la revista Quehacer Educativo. Gabriela está allí también representando a la JUM, dándoles la bienvenida en este viernes con la intención de presentar a nuestra compañera Graciela Riotorto. Muchos de ustedes la conocerán porque ella tiene una larga y riquísima trayectoria. La invitamos para servir la mesa con elementos, insumos conceptuales, metodológicos, filosóficos, para abordar el eje que es el eje número 4, que habla sobre una propuesta que sea esencialmente inclusiva. Graciela tiene una larga trayectoria, es maestra y ha tenido una formación exquisita en relación a la, a la inclusión y a la discapacidad, y ella nos podrá contar alguna cosa más. Ustedes saben que terminó su carrera siendo inspectora nacional de educación especial, y en lo personal yo siempre le agradezco a Graciela porque cuando la conocí en San José y andábamos por los campos de la patria de San José, tratando de ayudar a las familias ante situaciones de niños y de niñas con discapacidad, sobre aquellas 4 ruedas de la camioneta en la impresión, me supo enseñar tantísimas cosas, que las guardo en mi corazón con con muchísimo aprecio. Y en este enclave de solidaridad intelectual la seguimos teniendo hoy aquí, para escucharla. Así que Graciela, bienvenida y gracias por esta aceptación a esta invitación. Bueno, no, al contrario, la agradecida soy yo por la convocatoria que ustedes me han realizado a participar de este encuentro, fundamentalmente por dos razones. Porque tal como tú lo dijiste, para mí es un compromiso ético con el magisterio, debido a que no puedo olvidar que me constituí profesionalmente y me deconstruí todos los días en compañía de otros docentes. Porque hubo un otro que estuvo disponible para mí a la hora de concursar y poder acceder a otros cargos dentro de mi profesión docente. O sea que esa es la primera razón por la que hoy digo presente y estoy aquí, por este compromiso ético con el Magisterio Nacional. Y la segunda es porque estoy ávida de encuentro, aunque sea un encuentro no presencial, que sabes que a mí, saben ustedes, los que me conocen, que me gusta mucho lo presencial, porque abordar un eje del calibre del que voy a abordar en el día de hoy, tamaño eje, resulta importante poder seguir con la mirada y marcar la existencia de cada uno de ustedes para ver qué están, o me ven. Vemos perfecto, ya sacamos eso. Ah, perfecto, perfecto. Entonces les decía lo difícil que es este eje sin tener la presencia de los compañeros, que uno va viendo los rostros, los cuerpos, cómo se mueven, para ver qué inquietudes, qué sentimientos está despertando esta temática que es bastante álgida y bastante comprometida. Entonces, saludar el encuentro entre distintos profesionales. El encuentro es lo mejor de distintos profesionales de distintas áreas, de común, de inicial, de práctica, de educación especial, ¿verdad? Celebrar ese encuentro de gente con distintas trayectorias de formación, con distintas formaciones complementarias, ¿verdad? Gente que tiene distintos recorridos, que ocupó diversidad de cargos, y que ocupa hoy cargos y desempeña roles y funciones dentro del organismo, y quienes nos desempeñamos hasta hace poquito tiempo, en enero nomás, que renuncié a mi otra actividad en la labor clínica, y por una cuestión de compromiso, ¿no? De compromiso con esta educación inclusiva, y que a veces en el lenguaje de la inclusión no hay como una sintonía y uno prefiere
bajarse cuando la sintonía no está dada conforme a la normativa internacional al cual nuestro país adhiere con su firma y a lo que ha hecho a lo largo de su carrera. Dicho esto, quiero decirles que cuando me puse a pensar cuál iba a ser mi opción metodológica para abordar la temática que nos convoca en el día de hoy, estuve mirando documentos, por supuesto que lo primero que me centré fue en las bases del concurso, me centré en los ejes, ni que hablar, que ahora después vamos a hacer un apartado refiriendo a la recursividad y la pertinencia de los ejes, ¿verdad? Pude apreciar que no están las bases de la ponderación de las pruebas escritas, tanto de ciencias de la educación como de la prueba de administración. Yo recuerdo que a mí me enseñaron, tuve la suerte, lo que no aprendí es por culpa mía, de tonta que soy, pero tuve quien me enseñó que lo primero que se hace en un concurso es leer muy bien las bases, porque da tranquilidad, es como aquel niño que no tiene ninguna discapacidad, pero de repente no puede clasificar los recursos y se nos va y lo tenemos que traer y lo tenemos que organizar y no tiene nada que ver con que ese niño desarrolle una condición de autismo, sino que es un niño desorganizado y que lo ayudamos a organizar. A mí me enseñaron que las bases de concurso organizan el discurso, organizan la acción, y a la hora de tener una propuesta de intervención, elaborar un plan de supervisión, nos da cierta tranquilidad y no nos sorprendemos. En mi trabajo como tutora de inspectores y de cursos de inspectores también lo he constatado, que esto tranquiliza, serena al concursante, y lo predispone a pensar la temática desde otra complementariedad. En referencia a los ejes, vamos a hablar después. Otra cuestión que que escuché a los compañeros que me antecedieron, lamentablemente muy poco, porque cuando iba a ingresar, por suerte, esto estaba colmado de gente y no podía acceder a compartir instancias con todos ustedes. Este, pero sí escuché a Selva, si mal no recuerdo, que habló fundamentalmente de qué estaba pasando, qué aparecían qué evidencias habían constatado en concursos anteriores. Y esas evidencias, esas evidencias marcaban que no quedaba en claro desde qué área se posicionaba el concursante. Si mal no entendí, Selva que me corrija si está con nosotros o si ya no está con nosotros. Es importante que ustedes desde el vamos se sitúen desde el área a la que pertenecen, sin identificar, por supuesto, ni escuela, ni nada que los comprometa y que pueda ser plausible de que ustedes sean sancionados en el concurso. Pero es importante, si soy un inspector regionalizado, porque va en el proyecto de supervisión, va a aparecer, si yo soy regionalizado, la cobertura territorial, la presencia mía en las instituciones, la cantidad de docentes que tengo a cargo. No es lo mismo si yo soy un concursante de práctica, recibo estudiantes magisteriales, la doble agenda, cómo distribuyo mi tiempo para cumplir con todo mi rol y mis funciones. O sea que eso ténganlo en cuenta a la hora de concursar, posicionarse desde el área a la que ustedes pertenecen. Con respecto a los ejes, he visto la pertinencia y es como un bucle recursivo, todos tienen que ver con todos.
alguien dijo que el eje número 1 fue considerado, quiero decir la palabra exacta, estructurante del resto. Yo comparto esta postura, es estructurante del resto de los ejes. Y creo que van a coincidir conmigo, y si no, me lo hacen saber, que el eje número 4 es el eje que transversaliza al resto de los ejes, de quienes me antecedieron y de quien me precederá el día lunes, que es un entrañable compañero de territorio de Colonia, Edison Torres, a quien le mando un beso enorme, no sé si está con nosotros en este momento. Bueno, dicho esto, vamos a ponernos de lleno y les voy a contar, para que no quede duda del área de la que provengo. Primero fui maestra de educación común, eh, luego tuve la suerte de formarme en el Instituto de Magisterial Superior, en primera instancia en discapacidad intelectual, luego tuve otras formaciones en las áreas socioemocionales y problemas de conducta. Hoy podemos hablar de problemas socioemocionales y autismo en la Universidad de Belgrano de Buenos Aires. He tenido la suerte de poder viajar por la inclusión y conocer otras realidades y el avance que después a lo largo del desarrollo de esta conversación, perdón, un poco monólogo, vamos a ir desentrañando. Entonces, para que no les quede dudas de dónde vengo, me voy a posicionar desde mi lugar y vamos a abordar y les voy a informar cuál es el recorrido metodológico que yo encontré pertinente para desarrollar nada más ni nada menos, menudo trabajo me dio, el derecho a una educación, la función supervisora como garante de educación inclusiva. Yo pensé en el recorrido hacerlo en bloques o en instancias que les voy a precisar para tranquilizarlos, para ver de qué va esto. Voy a precisar cuáles son esas instancias que vamos a recorrer y si alguien me quiere interrumpir, me avisa y irrumpe nomás, que está permitido. Es decir, celebro cuando alguien interrumpe para preguntar algo. En la primera instancia, nosotros nos vamos a ubicar en el tiempo. En el mundo actual. Cuando yo digo en el mundo actual, es lo que Hannah Arendt llama el aquí y el ahora. ¿Qué está pasando? ¿Qué resuenan los territorios en el aquí y en el ahora? En una segunda instancia, que vamos a hablar de ese periodo, de ese tiempo, de esa época, porque la educación es epocal, lo que en la escuela se enseñan son significados socialmente compartidos, vamos a pasar a un segundo bloque donde vamos a ver cómo algunas voces y algunas palabras en ese territorio. En tercer lugar, en el tercer bloque, vamos a adentrarnos de lleno en cómo debe ser una función supervisora que garantice nada más ni nada menos que una educación inclusiva, ser garante de una educación inclusiva. Y vamos a ver todo lo que necesitamos y qué aspectos debemos tener en cuenta para intentar. Toda acción pedagógica puede ser perfectible, puede ser revisitada, reformulada. Por último, haríamos una instancia de cierre con algunas consideraciones, con aquellas ideas fuerza que fuimos trabajando a lo largo de cada uno de los bloques, y si me porto bien con el tiempo, porque el tiempo ha sido y será un problema de la didáctica, de la educación, van a ver cómo el tiempo va a circular a lo largo
de toda esta conversación que no me permite ver los rostros, no me permite caminar, no me permite una cantidad de cosas que hace la presencia. Discúlpenme, yo soy más vieja que ustedes y necesito de la presencia, necesito de estar presente. Yo lo primero que le pregunté a Selva, ¿es presencial? Y me dijo, no. Bueno, y si me da tiempo, dejar algún espacio, ¿verdad?, de intercambio con cualquiera de ustedes que quiera hablar. Bueno, vamos a adentrarnos entonces en la época, en el aquí y en el ahora, al decir nada de tamaña figura como es Hannah Arendt, filósofa, eh, este, que una figura de una talla impresionante. Entonces dice, ¿cómo vivenciamos? Me tracé algunas preguntas para que resonaran en nosotros, para ubicarnos en el tiempo, en el aquí y en el ahora, en un tiempo intenso, en un tiempo de hacer. Y pregunto, ¿cómo vivenciamos esta época de cambios vertiginosos permanentes? ¿Qué pasa con los lazos sociales que no ajustan, que no anudan, que no rodean a las actuales infancias? Y lo digo en plural, porque hay muchas formas de ser infante en esta época. Es más, algunos autores dicen que hay niños que no tienen infancias. Fíjense ustedes lo fuerte. ¿Qué pasa entonces con el lazo social? Vaya si tenemos autores, entre los más conocidos, los más leídos por nosotros, como es Carmen Rodríguez, podemos hablar de Graciela Frigerio, ¿verdad?, que han desarrollado la teoría del lazo. Psicoanalistas argentinas por cercanía, nosotros somos muy lectores, yo me formé también en Flaxo, por tanto tengo vínculos y conexiones con estos colegas. Karina Kaplan, que es una psicoanalista argentina, y donde ella ve estos escenarios de la época actual como escenarios de silenciamiento y de padecimiento. Fíjense ustedes, donde la escuela dice se le presenta a las infancias y a las juventudes como el único horizonte posible de torcer su destino. Ese destino que viene dado por tener suerte o no tener suerte, es decir, de Carlos Escliar, de haber nacido en determinado momento, en determinada época, en determinado lugar, en determinada familia, ¿verdad? Entonces sostiene que a pesar de las dificultades que tiene la institución escolar, a pesar de ello, la escuela sigue visibilizando y reivindicando aquello que la sociedad desestima, aparta, deja de largo. Una pregunta obligatoria es qué ocurre en estos tiempos tan líquidos con lo instituido y lo instituyente, al decir de Castoriadis, ¿verdad? Es muy importante que nosotros cuidemos nuestras instituciones, porque tienen una larga data y porque son instituciones que albergan, que cuidan a las juventudes y a las infancias. Silvia Blechman, que también es otra persona que ha desaparecido tempranamente, que habla del malestar. Ella desarrolla la teoría del malestar sobrante de esta época donde todo fluye, todo chorrea, todo es para ayer, donde los seres humanos no tenemos un reposo de nuestra vida psíquica, ¿verdad? Estamos atrás de proveer de comida para nuestros hijos, del trabajo, de tal cosa, de tal otra, y nuestra psiquis no tiene un tiempo de reposo, dice ella, ¿no? Entonces habla de ese malestar sobrante, un malestar que crece y que nos invade. Algunos autores, cuando hacen referencia a esta época con sus luces y con sus sombras, ¿verdad? Hablan de que este es un tiempo
donde imperan los descuidos. Habrá compañeros que estén de acuerdo y otros que no estén de acuerdo con esta postura, pero están a la vista los descuidos. ¿Qué pasa con estos lazos sociales que no ajustan a las infancias? Basta ver las noticias del día, que nos interpelan como institución, de qué nos está pasando, ¿verdad? Es una época difusa, borrosa, que tenemos problemas que vienen de un pasado y que probablemente se extiendan hacia un tiempo futuro, un tiempo que es borroso, que es muy borroso. Eh, Perdón. Entonces, podemos identificar descuidos. Cada uno dependerá de cómo vivencia el mundo, dependerá la visión que tenga de qué está pasando en este tiempo. En esta época difusa, yo voy a hablar de un país que rankea allá arriba, junto con Finlandia y Noruega, Suecia, figuran como los países desarrollados en materia de educación. Está teniendo algunos problemas con migrantes ucranianos, que piden asilo político desde los primeros años del 2000, principios del siglo XXI, piden asilo político, porque y las condiciones que llegan y cómo llegan, han sido torturados, han sido las mujeres violadas y demás, y piden exilio. ¿Por qué traigo esto a colación? Estas personas migrantes están pidiendo asilo y están como en un limbo, porque Suecia no termina de definir si los va a asilar o no los va a asilar. Y en este contexto, los niños vienen, hay un comité como de recepción, donde los padres tuvieron una entrevista, cuentan las penurias, las situaciones y las condiciones en las que llegan y están solicitando el asilo, y dicen los padres que los niños, creen los papás, que los niños no están al tanto de esta situación. Luego se reúnen con los niños y hablan en sueco, pero los niños entienden y dan cuenta de que saben el padecer de esa familia, saben lo que pasó por más que la familia no les haya contado. Y he aquí algo que me conmovió, a pesar de la edad que tiene uno y de las cosas que ha visto, no dejé de conmoverme y tuve que mirar un documental que yo les voy a recomendar, que se llama La vida me supera. La vida me supera, fíjense ustedes. Este documental lo pueden ver en Netflix, yo lo tuve que ver por etapas. No sé si estoy más vieja, tengo nietos, nietas grandes, y estoy más sensible, pero la verdad que lo tuve que ver en etapas porque era una obligación verlo, y lo tuve que ver en etapas. ¿Qué pasa con estos niños? Uno de las situaciones, una niña con una trayectoria en su territorio, en Ucrania, una buena trayectoria, una niña que hacía deportes y demás, de la noche a la mañana se fue apagando. Y ese síndrome del apagarse hasta quedar en estado vegetativo, hoy lo llaman el síndrome de la indignación. Fíjense ustedes, el síndrome de la indignación. Es muy fuerte ese video. Cuando nosotros vemos ese video, vemos a una niña que está en estado vegetativo, con una sonda nasogástrica, donde su mamá le pasa la alimentación,
es asistida, es decir, es una niña totalmente dependiente, una niña, entre comillas, normal, que por los avatares de este tiempo y lo que conlleva este tiempo, esta niña se desconecta, se desconecta. ¿Se acuerdan que en una época se habló que los niños estaban todo el día en on, luego había que sacarles el off? Bueno, ahora esta niña está desconectada del mundo. Muestra con claridad el sufrimiento de la familia que no puede comprender lo que pasó. Hay una doctora que visita la casa, les toma la presión. He visto que voy a tener que seguir indagando, que trata de poner hielo en el abdomen para ver si hay alguna señal de que la temperatura, la presión arterial, algo, pero no hay nada que los conecta con el mundo. Lo pueden ver en Netflix. No creo que ahora a la hora de concursar ni lo miren. Mírenlo después de concursar, porque realmente en Netflix lo ven, dura aproximadamente una hora. Fíjense que a esta altura hay como 20.000 niños en esta situación. Miren las tensiones con las que tenemos que enfrentar el acto educativo en este tiempo, en este aquí y en este ahora. En la década del 60, vieron, y ahí viene el límite difuso de cuando empieza el presente, es el pasado y el futuro, a pesar de que estamos centrados en el hoy. Hannah Arendt realiza un estudio sobre el estado de la humanidad. Y miren lo que ella piensa de la condición humana. Dice que la condición humana es plural en su doble vertiente. Dice la igualdad y la distinción. Ya en la década del 60 se plantean estas situaciones. Al día de hoy seguimos reformulando a la luz de referencias teóricas de alternativa para tender hacia una educación inclusiva. Propone pensar entonces los derechos humanos en esa doble vertiente. Y dice, ¿cómo define el pasado? Dice, es algo que está, que no es el presente y tampoco es el futuro. No es el presente porque todavía estos problemas no han tenido una solución. Y no es el, el futuro porque todavía vaya a saber cuál va a ser el futuro. Desde lo macro a veces estamos educando a un hombre de un futuro que quién sabe cuál será a los pasos tan vertiginosos con que la sociedad avanza. Y define el presente de esa manera que me parece sensacional. Es el tiempo entre el pasado y el futuro. Está ahí. No es el presente, no es el pasado, pero tampoco es el futuro. Es el aquí y el ahora, dice ella. No es el pasado, no es el presente, es el aquí y el ahora. Bueno, pero como es contemporánea de Kafka, ¿se acuerdan? Metamorfosis de Kafka, ella utiliza una linda metáfora para definir el tiempo presente y dice, el hogar del humano es el presente. Fíjense ustedes, el hogar de lo humano es el presente. El tiempo presente es un tiempo cargado de oportunidades, es restrictivo a la vez, es exigente. Pero Carlos Escrial, alguien muy vinculado a la educación inclusiva, fonoaudiólogo, doctor en educación, que muchas compañeras, si están del área, han tenido la suerte de participar de conversaciones, de conversatorios organizados por el área con él, define a las instituciones educativas como territorios del tiempo, o de otra manera, temporalidad de los territorios.
Fíjense ustedes la importancia del tiempo a lo largo de los años en cada una de las acciones educativas. En la segunda instancia nosotros dijimos que íbamos a proponer palabras, desentrañar el origen de determinadas palabras, ¿verdad? Que están resonando en ese territorio. Algunas palabras son palabras viejas, viejas, otras palabras son palabras nuevas. Estuve pensando en cuáles eran las palabras que resonaban en el territorio y seleccioné la palabra alteridad, otredad, educación inclusiva, inclusión educativa, derecho, justicia. Tamañas palabras, ¿verdad? Que están resonando en este aquí, en este ahora, en este territorio plagado de todos estos aspectos que hemos tratado de ir esbozando. Algunas palabras no pueden ser pronunciadas en los territorios. Algunas necesitan de tiempo para ser pronunciadas. Y otras, que lo que es peor, son pronunciadas ligeramente, banalmente, banalmente se pronuncia. Pero vamos a ver que esas son palabras que están cargadas de filosofía, cargadas de política y cargadas de educación. ¿Mm? El término otredad, alteridad, justicia, son términos bastante viejos, ¿verdad? Acuñados por, podemos llegar hasta el tiempo de los griegos, hasta pasar por Deleuze, Derrida y otros tantos. La palabra alteridad viene de altere, lo que está alterado, ¿en referencia a qué? Al criterio de normalidad, entre comillas. Lo que se altera, aquello que me altera, que rompe con la norma, con el criterio de normalidad. Alteridad y otredad son palabras que representan básicamente lo mismo. El concepto de ver al otro diferente a mí, ¿verdad? Diferente a uno. Es aquel que no soy yo, que no soy yo. Aquello que se puede observar en las relaciones humanas, en la cultura, en la raza, en la orientación sexual, y así podemos, en la etnia, podemos seguir enumerando. Entonces, tenemos que ser honestos en decir que asumir la diversidad en este contexto educativo exige una manera de pensar la educación que nos lleve a trabajar y el desarrollo de la igualdad de oportunidades para todos y para cada uno de los estudiantes. Nos tenemos que enfocar, por supuesto, en los procesos de enseñanza y aprendizaje, porque existe y resuenan distintos inclusión educativa que educación inclusiva. Pertenecen a paradigmas opuestos. En un primer momento avanzamos a que los niños estuvieran dentro, sin importarnos cómo estaban dentro de una institución regular. Ahora redoblamos el esfuerzo y hablamos que una educación inclusiva implica la existencia como aprendiente de todos y cada uno de los estudiantes. Cambia y bastante en la concepción de esto, ¿verdad? En lo que respecta al término justicia, que es un término bastante viejo, es un principio moral que implica no darle a todo el mundo lo mismo, como uno cree. Justicia es darle a cada uno lo que le corresponde. Es un término
más antiguo, más de larga data, no como el derecho, que es un término más moderno. Estos dos términos igual entran en una confrontación, ¿verdad? Porque a nadie se le ocurre pensar que estas poblaciones no tienen derecho a recibir educación. Ahora, cuando entramos en el tema de la justicia, entramos a recular en zapatillas. Por tanto, tenemos que resignificar y ver cómo resuenan estas palabras, ¿verdad?, en la sociedad. Tengo una ayuda a memoria porque yo empiezo a hablar y me olvido del hilo conductor. Bueno, ustedes saben que en lo que refiere a la justicia tenemos sobrada legislación que ampara, legislación que en nuestro país se suma y adhiere con su firma. La Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, vieron que vamos entrando como de a poco en la temática, en nuestro país se compromete a adoptar las políticas, a generar las políticas necesarias para cumplir con este derecho a la educación inclusiva, asimismo como se compromete a derogar leyes que se contravienen con esta convención de las personas en situación de discapacidad y a derogar todo lo que sea leyes, decretos que contravengan y constituyan un riesgo de exclusión para esta población. Esta convención internacional a la que nuestro país ha suscrito con su firma, tiene un artículo que es el artículo 24. El artículo 24 hay que leerlo con detenimiento, porque si bien los Estados partes aseguran el derecho a la educación y de las personas en situación de discapacidad, las palabras tienen que resonar conforme a los lineamientos de política y de literatura actualizados. Situación en condición de situación, en situación, perdón, de discapacidad. A nadie se le ocurre hoy, quizás antes se nos hubiera ocurrido, hoy no, a nadie se le ocurre hoy ingresar a un estudiante sordo sin pensar en el recurso de un instructor en lengua de señas, porque estaríamos incluyendo, es decir, decimos el niño está dentro, pero no estamos atendiendo la especificidad que ese estudiante necesita. Como tampoco a nadie se le ocurre pensar incluir a un niño ciego o con baja visión si no cuenta con un recurso, ¿verdad?, que propicie la movilidad y la orientación y que pueda introducir al estudiante en el acceso a la lectura a través del sistema Braille. Entonces, ahí habla ese artículo 24 de que hay ajustes que deben ser razonables. Y cuando digo ajustes razonables, y en esto me voy a referir a los compañeros, a los entrañables compañeros del área, muchas veces uno en esta puja porque va al territorio y va por uno y le piden por 10, toma decisiones que no son acertadas por el estudiante, para el estudiante, perdón, para el estudiante y para su familia. A veces en la búsqueda de dispositivos que permitan una mejor convivencia a las internas de las instituciones, decimos, bueno, vamos a generar una matrícula compartida con Juan, que tiene dificultades socioemocionales, y va a venir una vez por semana a la escuela que se encarga de esta problemática, y la mamá vive en Piedras Blancas,
y la escuela queda anclada en otro barrio más céntrico. A veces las propuestas que hacemos no se ajustan razonablemente a las situaciones. Entonces, a la hora de concursar, hay que pensar, yo creo que hay que pensar mucho en la visita interaria, hay que profundizar, uno se quedó con las ganas de ver cómo profundiza, a pesar de que soy una mujer que me gusta el territorio, las compañeras que están ahí saben que yo voy a la escuela común, mucho a la escuela común, porque la verdadera inclusión se juega en esos territorios. Acompaño, era la que más visitas literarias tenía, pero a veces en el afán tomamos malas decisiones y no respetamos ese artículo, el 24. Hay que hacer ajustes que sean razonables y que no dejen a esa mamá en una situación de deudor, porque también tenemos que pensar que esa mamá va a necesitar de dinero para el ómnibus, no sabemos si está afiliada al circuito de trabajo o no, y por una hora, ¿para qué lo voy a traer? Porque son situaciones que yo como supervisora eran entendibles y se planteaban y tratábamos de dar la solución que podíamos dar, sobre todo las escuelas que son únicas, ante la demanda y lo que pasa por el imaginario de los compañeros, ¿verdad? Pues entonces, uno de los aspectos más conflictivos es la discapacidad. En términos de inclusión, la discapacidad es uno de los puntos álgidos, porque necesita, y yo concuerdo con los compañeros de educación común, necesita de especificidades. Analizar con cuidado esta cuestión, entonces. No entorpecer las sinergias que deben circular en las organizaciones, en las comunidades de práctica y aprendizaje, que no causan ese ruido en la comunicación, porque limitan y restringen el derecho a una educación. Son acciones que no son garantes de una educación inclusiva. Al contrario, las obstaculizan. Por el contrario, se obstaculiza. Es importante entonces advertir que en este mundo en desarrollo no todos los académicos adhieren y apoyan esta filosofía de la educación inclusiva. Es de honestidad intelectual decirlo. No todos. No todos, no todo el mundo académico afilia a esta postura de educación inclusiva. Y paradigmáticamente hay otro grupo que no afilia tampoco a esta postura, que son algunas organizaciones de estudiantes en situación de discapacidad. ¿Por qué? Por estos ajustes no razonables que a veces estos errores en la interpretación de estos ajustes razonables que cometemos quienes estamos en este tiempo intenso del hacer, del recorrer, del visitar, del ir al acuerdo, y estoy en la región, y tengo 3 regiones, y tengo 4, y tengo 200 maestros que visitar, y no sé cuántas escuelas. En este apremio del hacer, uno a veces no tiene tiempo a hacer una pausa. Yo me acuerdo que en San José un día llegué y le dije a la inspectora departamental, o hago un parate, o no sé qué va a hacer de mí, este, inspectora bipolar, porque era una cuestión de que había que hacer un parate y poner un pienso para acomodar estas cuestiones que estábamos desde el discurso, decíamos una cosa y desde la acción hacíamos. Adoro a las compañeras de San José, hicimos un trabajo precioso, sobre todo las compañeras de común, que hasta el día de hoy nos cruzamos y nos saludamos y nos recordamos con mucho cariño.
Entonces, es importante advertir esto, ¿no? Que hay comunidades que no. Entonces uno se pone a pensar, este, es lógico de que no todos, no toda la comunidad académica profese con esta idea, pero justamente organizaciones que defienden los derechos de las personas en situación de discapacidad no están de acuerdo. Es algo que a mí siempre me resonó y traté de buscar una explicación a esta situación. ¿Cuál será la explicación? Y ustedes saben que lo primero que se me vino a la cabeza fue el lugar, porque yo me convertí en primaria en una especie, cuando yo le decía a Irupé, ahí viene la agencia Manolo, porque tenía que colocar a ese niño y tenía que pensar tanto en el lugar. Para los que son jóvenes, la agencia Manolo eran aquellas jóvenes que venían del interior y había una agencia que las afiliaba al circuito de trabajo a través de puestos de trabajo. Entonces, yo le decía a Irupé, que es más o menos de mi generación, le decía a Irupé, pero tú qué te pensás que yo soy la agencia de colocaciones, porque todos los días era ubicar a uno, a dos y a tres, y yo siempre pensaba en el lugar. Y en esto de pensar en el lugar, ¿qué características tenía que tener ese lugar para que la inclusión educativa de ese estudiante fuera válida? Y bueno, yo creo que hay algunas cuestiones, nosotros sabemos identificar perfectamente en el territorio, ustedes o desde la escuela como supervisores de primera línea o desde el ejercicio del rol como supervisores que están haciendo ahora, ustedes entran a una institución y la escuela es el lugar del ciento, uno percibe por el ánimo de los estudiantes, cómo son acogidos, cómo son recibidos, qué prácticas detentan cada uno de los docentes, ¿verdad? Entonces eso me sonaba, ¿no? Me sonaba que elegir el lugar donde fuera aceptado sin condición, obviamente que me exigía pensar en el recurso, ¿verdad? este, el recurso tenía que estar, porque si no, si yo no cumplía, si era un estudiante en situación de discapacidad, era buscar a alguno de los maravillosos maestros itinerantes que tuve la suerte de trabajar muchísimos años, o maestros de apoyo, muy formados, muy sólidos, de decirles, bueno, pero claro, después uno quedaba en la situación de deudor, porque la compañera directora decía, tú me ofreciste el apoyo, Graciela, se va a venir 2 veces por semana y va a trabajar, porque los recursos nuestros son limitados, son finitos, ¿verdad? Entonces, me resonaba por dar una explicación, porque a veces hay que poner sobre la mesa hipótesis explicativas de por qué suceden estas cuestiones en el territorio. Bueno, en este contexto, yo tuve la suerte de poder viajar a distintos lugares y he visto en algunos lugares donde Mel Einscom y el profesor Bott han hecho investigaciones, como son Australia, recorrido Australia, las escuelas de Australia, he recorrido escuelas en Portugal, países donde se aplicó esta investigación para saber por qué algunas instituciones educativas habían avanzado más que otras en el proceso. Y en estos dos países que visité, después visité Roma, Finlandia, en estos dos países que visité en etapas anteriores, vi en Australia, por ejemplo, unidades unidades especializadas dentro
de escuelas regulares. Este, y lo que son las cosas, ¿no? A mí cuando después me preguntaban en el Ministerio de Educación cuál era la escuela que más me había impactado, ellos pensaban que era una escuela que segregaba a estudiantes en situación de discapacidad, con aproximación diagnóstica de autismo. Vamos a hablar así. Vamos a ajustar el vocabulario, con aproximación diagnóstica, porque Griselda Untoglich nos dice que en la infancia los diagnósticos se escriben con lápiz para poder borrar, porque es tener una postura determinista, ¿verdad? Si viniste de tal lugar, sos esto, si no haces esto, sos lo otro. Creo que estamos superando esa etapa de estandarizar. Podemos tener una, y esto trae un gran dilema, que ya lo voy a decir, esto de necesito para poder intervenir, tener un diagnóstico sí o no. Sí, los diagnósticos ayudan y direccionan la intervención, pero la realidad de los estudiantes no admite la menor demora de intervención. En estas unidades, cuando a mí me preguntaban, yo dije, la que más me gustó, no me acuerdo de los nombres, tendría que ir a ver, tienen unos nombres que resuenan, mi inglés es más o menos, en el más o menos, y particularmente los australianos son más cerrados porque tienen mucha migración de húngaros y demás. Es un inglés que me costaba mucho comprender. Sí, puedo leer mejor que hablar, que poder entender cuando me hablaban. Entonces vi eso y me preguntaban y yo dije tal escuela. Ellos pensaban que yo iba a decir la escuela porque sabían que tenía formación en estudiantes con autismo, con aproximación diagnóstica de autismo, pensaron que era la que me iba a gustar más porque era un edificio espectacular, espectacular, donde estaban contempladas todas y cada una de las situaciones, donde el primer lenguaje era el arte. Espectacular, pero estaban segregados y apartados. Y una de las cuestiones que me impactó cuando la directora, yo me acerco a un niño y me dice, no touch, no kiss, no toque, no bese, cuando en realidad lo que tengo que hacer es hacer que ese niño considere que yo soy un otro y que estoy aquí. Ujú. Eh, este, me- Fue una cosa que me impactó. No obstante, visité una escuela común con una unidad de ayuda, una UDA, que nosotros también, eh, en- en la inspectora nacional, que en ese entonces era Carmen Castellano, este, y antes de ella, con otros inspectores, con Velora y demás, se habían creado unidades. De hecho, se creó en el centro hospitalario Pereira Rosell, las aulas hospitalarias, es decir, ya venía un movimiento que viene de atrás, no empieza con uno y termina con uno, viene del trabajo de otros, ¿verdad? Y vi a una maestra maravillosa. Ustedes saben que ellos no aprecian a los aborígenes, no hay un aprecio por los aborígenes. Y esta maestra, desde el lenguaje del arte, el aula era como una L, ella trabajaba con la maestra de grupo y después se iba a la L. Ustedes no saben lo que era aquella aula, de texturas, cómo separando los ambientes, los materiales, teniendo en cuenta esto de que estos niños son pensadores en imágenes, que tienen algunas características son comunes y no, en otros no, tan cuidado, los colores pasteles para evitar esto, las distintas texturas, porque son niños que no las aceptan. Entraban a un lugar donde había animales autóctonos y estaba el piso con arena y el niño se tenía que descalzar. Una cosa maravillosa.
maravillosa en estudiantes que aparentemente, porque hay que ser muy cuidadoso, aparentemente no tienen lenguaje. Digo aparentemente porque hay experiencias de que nos hemos encontrado con niños que a través del arte han entrado en la cultura de los mandalas, y aquí y acullá, y ese niño entró, esa niña entró en su computadora y se anotó en un curso de oratoria japonés, y resulta que nosotros pensábamos que no hablaba, que aparentemente no tenía lenguaje, y esta niña sí tenía el lenguaje. Entonces hay que ser cuidadosos. Recuerden esto de Gisela Untoglich, que ella habla que en la infancia los diagnósticos hay que escribirlos con lápiz, porque es cargar al niño con una mochila muy pesada y muy difícil de esquivar. Entonces, yo tuve, y en Portugal, en la experiencia que tuve en Portugal, quería comentar, me impresionó muy gratamente, porque nosotros íbamos como dirigidas a que nos iba a gustar más Roma que Portugal, y nos gustó a esa delegación que fuimos, nos gustó mucho más Portugal. En Portugal hay una cuestión curiosa e interesante, y es que en Portugal las políticas educativas son políticas de Estado, no de gobiernos de turno. Es decir, se unen las personas más capacitadas y el Parlamento acuerda que gane quien gane, se llevan adelante las políticas educativas diseñadas. Escuelas no tan lujosas como las que vi en Australia, en Finlandia, ni en Roma, pero una escuela donde los niños eran bienvenidos, donde se respiraba, que vi que una compañera habló del término hospitalidad, tú eres bienvenido. Bueno, y entonces Melancon junto a Bot realizan investigaciones en Australia, en Inglaterra, en Portugal, en Rusia, perdón, en Rumania, en España y en Brasil. Y tratan de identificar cuáles son los principales factores que facilitan u obstaculizan que se dé la educación inclusiva. Uno de los factores primordiales es el aspecto conceptual. Entender qué significa esto desde el derecho, el tener derecho a estar con los otros y recorrer toda la trayectoria educativa en un sistema. Esto del derecho. Las instituciones que tienen conceptualmente claro cuál es la filosofía que subyace en la educación inclusiva, han logrado mayores avances, a pesar de que la educación inclusiva, nosotros titulamos los cursos Educación Inclusiva, un camino a recorrer, ¿no? Algo así era el título, los que se dictaron con Flaxo, y de los cuales fuimos facilitadoras en la práctica y demás, es un proceso, y es un proceso arduo, largo, que no está exento de obstáculos, de turbulencias, de avances y retrocesos. Hay países que vemos el avance y el retroceso. España es uno de ellos. Entonces, vimos que la claridad conceptual es importante. También es importante, esos países que avanzan más, es importante porque lograron a encontrar algún instrumento para empezar a dar cuenta de qué aprendían, qué aprenden estos estudiantes que están incluidos, con todos los dispositivos de apoyo que podamos poner en disposición, que después lo vamos a ver. Esos dispositivos son los que garantizan una educación inclusiva,
que son garantes de esa educación inclusiva. Entonces, encontrar un instrumento de medida, ustedes saben que, yendo más atrás en mi carrera, cuando yo hablaba de la evaluación, yo decía, yo integré una comisión de evaluación del área, como siendo directora, para construir unas planillas que pudieran dar cuenta y con algunos indicadores y demás, donde la observación era el principal instrumento, porque había que en una planilla recoger la singularidad de todas las instituciones que el área tiene y todas las modalidades de intervención, ¿verdad? Creo que hicimos una para la parte académica, una para la parte de talleres, era algo así, que nos llevó meses, integramos la comisión meses honorariamente, fuera del horario escolar, este, y yo recuerdo que el trabajo que nos dio contemplar la diversidad que había para poder empezar a dar cuenta, porque nosotros visualizábamos que, o por lo menos yo me hago cargo de que visualizaba que la instancia de evaluación era un tanto artesanal. Yo visualizaba en mis compañeros maestros que al principio estaba todo mal, en el medio había mejorado y al final del año estaba todo precioso. Entonces, como yo coautora, siempre con otros que tenían trayectorias mucho más ricas que las mías en ese entonces, ¿verdad? Compañeros que eran inspectores hace años, yo integré con compañeros directores también, esa comisión. Yo que era de la comisión, voy muy ilusa y le planteo al inspector nacional que estas planillas no pueden ser entregadas en la institución sin haber tenido una instancia de que nosotros pudiéramos explicitar a los compañeros este, en qué habíamos pensado, por qué habíamos puesto esos indicadores, cómo tendríamos que hacer. Bueno, entonces yo me dijo, de ninguna manera, Graciela, vaya para su escuela, que la necesitan en su escuela. Vaya, directora, vaya. Allá me fui, bueno, yo dije, bueno, por lo menos vamos a hacerlo en cada una de las que éramos directoras, vamos a hacerlo en la dirección. Y las que eran inspectoras, bueno, vamos a repicar esto en el territorio todo lo que podamos. Yo invité a algunas escuelas cercanas que vinieran, que iba a explicar la planilla, la directora vino con algún maestro en representación del resto, si tenían si pertenecían al área y a los compañeros de educación común que tenían estudiantes en régimen de inclusión, también de que pudieran venir y pudieran de primera mano. Yo encontraba cualquier cosa. Bueno, había algo que hablaba de los niveles de autonomía y me ponían que estaba precioso. Y la maestra a los 5 minutos venía y me decía, mirá lo que hizo con el pomo de la pasta de dientes. Entonces, cuando uno no produce esas grillas, ¿verdad? Hoy se ha avanzado y se ha avanzado mucho en el término de evaluación, se ha insistido mucho desde la inspección en la necesidad de evaluar, de valorar, de ver qué es qué distancia existe entre lo que uno planifica y lo que realmente enseña, porque en todo hay distancias, nada es perfecto, todo es plausible de ser mejorado. Entonces veíamos que esas escuelas que avanzaban más era porque habían conseguido indicadores de logro que daban cuenta de ello. Pero hay variables que en lo que refiere a las barreras, también aquellas instituciones que identificaban barreras, las barreras implica estar en otro paradigma. Antes el problema era del niño que tenía del estudiante que tenía esta condición, esta situación.
de tener una parálisis cerebral, de ser ciego, de ser un estudiante con baja visión, etcétera, etcétera. Ahora estamos hablando de términos de barreras, es decir, ¿qué es lo que está obstaculizando, verdad? Que el estudiante transite y habite la escuela de maneras diversas, porque si somos diversos, tenemos que habitar y transitar la escuela de maneras distintas, no esta rigidez que a los 6 estás en primero, a los 7 estás en segundo. Nosotros sabemos que hay niños de 3 que leen y hay niños de 12 que todavía no leen. Entonces nosotros nos tenemos que situar en el aquí y en el ahora. ¿Qué pasa con este niño aquí y ahora? Entonces vimos que esto es importante. También identificamos que había instituciones, que hay, y ustedes las deben identificar en su territorio o en su propia institución educativa, aulas donde tienen propuestas muy interesantes y que son por naturaleza inclusoras, en el acierto y en el error, pero hay una predisposición hacia comprender. Esto no es todo responsabilidad nuestra de los docentes, también la formación docente durante mucho tiempo estuvo posicionado en el enseñar bien. Y a veces enseñar bien no alcanza. Bien desde el punto de vista didáctico, desde la transposición didáctica, desde el punto de vista metodológico. Porque nosotros sabemos que no todos los estudiantes aprenden de la misma forma, al mismo tiempo, ¿verdad? Que necesitan de dispositivos personalizados. Una gran guerra con el estudio de Gardner, si la inteligencia era una o eran varias. Hay quienes sostienen que la inteligencia es una, pero tiene distintas formas de manifestarse. Y esto uno lo ha venido trabajando a lo largo de los años. Y yo les puedo decir que yo refuerzo la visión porque el ingreso al conocimiento mío es auditivo. Yo tenía profesores que me decían, ay, Reotorto, usted tiene memoria de elefante. Yo decía, ¿qué será eso, no? Cuando era adolescente y estaba en el liceo, y cuando entré a magisterio, cuando fui a la facultad, me decían lo mismo, y después, a la luz de la referencia teórica de Alba Pastor y los estilos de aprendizaje y los aportes de la neurociencia, vi que yo, eh, este, inconscientemente, lo que escucho no me olvido. Yo no me olvido de un cumpleaños, de nada, a pesar de la edad que tengo. Este, Tengo muy buena memoria, y todo lo que me entra por la vía auditiva, y que inconscientemente yo reforzaba otras vías de ingreso, otras vías de representación, reforzar la vista con papelitos de colores. Las que me conocen que las iba a visitar, iba con el papelito, el color y tal cosa, porque no me podía olvidar de algo, para reforzar lo visual, aunque me hablaban de un niño, yo sabía quién era, cómo se llamaba la madre, de qué escuela era, dónde vivía, y ahí pude descubrir mi propio estilo de aprendizaje. Bueno, Bott y ISCOM elaboraron el Index for Inclusion, que es una guía de inclusión, que es un documento que a ustedes les puede ser de gran utilidad llevar al concurso, que es un instrumento internacional, que es muy utilizado internacionalmente. Es una guía que nos va diciendo, es decir, hay indicadores y ustedes van contestando y vamos viendo cómo están este, en el camino de la inclusión. Una compañera me pregunta cómo se llama. Se llama Index, se escribe, que es, ustedes ponen guía de inclusión, se llama Index for Inclusion, ¿verdad? Que es una de las más difundidas, está en español y ustedes electrónicamente acceden con facilidad a ella. Esto les va a servir para la elaboración del PES, el proyecto educativo de supervisión, que ahora nos vamos a adentrar en ese tema,
que es el garante, como todos estos aspectos que vinimos trabajando, el garante de una educación inclusiva. Está disponible, es de fácil acceso, es un material édito, por lo tanto no van a tener ningún inconveniente de poder llevarlo y trabajar. Pero ante todo, esas escuelas que avanzaban, también avanzaban porque focalizaban, poner el foco, poner la mirada, la supervisión, no de super, porque está uno por encima de alguien, sino que focaliza su mirada, centra su mirada en aquellos estudiantes que están en riesgo de exclusión, que están en riesgo de estar en off, ¿verdad? De este síndrome que yo les decía de la indignación. Es tan fuerte este mundo para mí que me desconecto de este mundo. ¿Por qué es esto? Además, otros aspectos, perdón, es que estamos en una época de transformación curricular y no la podemos desconocer. Una transformación curricular que nos hace tambalear, que tenemos que hablar de una malla curricular que veníamos por contenidos con una carga fuertemente, se la criticó por una carga fuertemente disciplinar, pero también tuvo sus luces, ¿no? El incluir asignaturas, entrar en la agenda, como decía Tenti Fanfani, entraron en la currícula asignaturas que repicaban, pero que no ingresaban, o sea que hubo aspectos que fueron muy interesantes, y pasamos de esa malla curricular, perdón, pasamos de esa malla curricular por contenido, perdón, por contenidos, bien digo, y áreas del conocimiento, y con esa crítica de fuerte aporte disciplinar, incluso también la queja de que fue un programa muy participativo, eso hay que reconocerlo, tuvo la participación de las familias, eso hay que reconocerlo, que está bien. También es cierto que las mallas curriculares del mundo hoy, eh, yo soy formada, diplomada en mallas, tengo una diplomatura internacional en malla curricular, y ahí tuve el acceso a las mallas curriculares de los países más desarrollados, y lo que me costó, porque había que leerlo en línea, y yo soy la del callo en el dedo, la que subraya y la que escribe, me costó muchísimo porque las mallas curriculares, la universidad nos ponía la malla curricular y en 15 minutos se iba. Y era una cosa, y yo les dije que lo visual no es la vía de ingreso al conocimiento, por lo menos para mí. Entonces sufrí como una loca en esa diplomatura, que entregué mi trabajo final y me fui a Australia y no supe hasta que volví cómo me había ido. Después me enteré que me había ido bien. Y bueno, me fui un poquito, voy a retomar a ver, que en la transformación. Pasamos entonces de esa malla curricular a una malla curricular por competencia, cosa que no es extraña para nosotros porque nuestro país supo tener currículum orientado hacia la competencia. Educación inicial tuvo un currículum organizado por competencias, al cual también se le hizo una crítica, porque está bien. A la luz de referencias teóricas de alternativa, se va resignificando la situación. Entonces se vio que, si bien estaba basado en competencias, no estaba cargada de contenidos. Hoy por hoy las mallas curriculares del mundo son mixtas. Tienen contenidos y tienen competencias. Las competencias, para desarrollar las competencias es necesario seleccionar contenidos que apunten hacia la competencia que pretendo desarrollar. Bueno, y alguien que ha pensado este periodo de transformaciones
como este filósofo, historiador, eh, Leukovich, Ignacio Leukovich, argentino. Vieron, la cercanía hace que nosotros leamos, porque además la Argentina ha producido en estos últimos tiempos mucha bibliografía, y en este momento de los cambios y esto, nos convino mucho comprar libros, nos salían bastante baratos, ¿verdad? Ignacio Leukovich habla, reflexiona acerca de los tiempos de transformación que atraviesan el tiempo del hoy, del aquí y del ahora. Y nos dice algo maravilloso, que no hay, murió muy joven en un accidente, creo que hace 20 años, en el 2004, si no me equivoco, en un accidente navegando con su esposa, que era semióloga. Fue una pérdida irreparable, los dos fallecieron en un accidente en un barco que iban al Tigre, y fue una pérdida para la filosofía, profesor de filosofía en la universidad, en la UBA, en la Facultad de Medicina, en la de Ciencias y Letras, en la de Psicología, una persona que tenía mucho que aportarle a la filosofía y a la educación. Miren lo que nos dice: no hay transformación de las instituciones, nos dice, sin transformación de las estrategias de enseñanza, las herramientas y los agentes de transformación. Y afirma y redobla diciendo: no es posible transformar sin transformarse. Nosotros tenemos que saber que cotidianamente, en el día a día, nos construimos y nos deconstruimos con otros compañeros, todos los días, y con todos los compañeros, con todas las autoridades que hayamos tenido, nos guste o no nos guste, hasta para decir: esto que hace fulana no lo voy a hacer nunca. La construcción pasa por el encuentro, por la colegialidad, al decir de Sorsole y Sánchez, por la colegialidad, por estar junto a otros, pensarse junto a otro compañero que tiene un saber que es distinto al mío, que no es ni mejor ni peor, es complementario. Entonces vamos a entrar de lleno, entonces sí, a esto. Quería decir algo también de las mallas curriculares. No es nada extraño. Yo recuerdo que en el 2008, cuando ingresaba a la inspección nacional, como inspectora de zona, si mal no recuerdo, la circular número 2, elaborada por la entonces inspectora técnica Graciela Aramburu, hacía referencia al currículum basado en competencias. Se hablaba de las competencias. Hoy sabemos que para que haya competencia tiene que haber contenidos, y para que haya contenidos, esos contenidos tienen que abonar a una competencia. Bueno, entonces que no es tan dramático, pero sí podemos decir, y eso entre nosotros, no lo escriban, que no fue tan consulta, una reforma de espaldas a los docentes es muy difícil de sostener, porque somos los que ejecutamos la política. Hay hacedores de política y hay quienes llevamos la política al territorio. Y si no estamos convencidos, si no nos dan participación, esto de que por un lado hablamos de la participación, de la no exclusión, esto no lo ponga en el concurso, por favor, se los pido. Bueno, pero es lo que yo pienso, y intelectualmente no sería honesta si no lo dijera. No quiere decir que todo lo que sea consulto sea de buena calidad, no, pero hay quien es hacedor de políticas y quien es ejecutor de políticas. Y para ser ejecutor de políticas tengo que tener participación.
y es algo que aparece en los lineamientos. No estoy contraviniendo la política educativa trazada para este quinquenio 2024. Bueno, por tanto, llega la hora de adentrarnos bien en esto, de qué pasa a la hora de diseñar este proyecto educativo, ¿verdad? Y yo les nombraba a Sánchez y a Sorsoli, y él introduce algo nuevo, algo fresco, una nueva visión que habla de la colegialidad. Y es interesante esto, porque antes uno compartía, elaboraba su proyecto de supervisión y lo compartía vía mail con, yo que tenía región, con la inspectora nacional, yo como tenía a cargo escuelas únicas, a la inspección Montevideo Centro, a la inspección Montevideo Oeste, a la Este y a la región, ¿m? Que tuve varias regiones, La Valleja, eh, Canelones Costa, Canelones Pando. Cuando tuve todo eso, allí enviaba. Y él introduce esta idea muy fresca y bien interesante, que tiene que ser colegiada. Esta planificación tiene que ser elaborada en conjunto, no por separado y yo te la paso por mail. Supervisor de primera y segunda línea tenemos que construir juntos la planificación. Y ustedes me van a decir, y Graciela, el problema del tiempo, que estuviste hablando todo el tiempo con el tiempo, y sí, tenemos que buscar los recursos del organismo, que es las formas sincrónicas y anacrónicas de poder estar en el territorio cuando no estamos, ¿verdad? Cuando no estamos, tenemos que encontrar la forma de poder hacer escuela de otra manera, de poder encontrar nuevos dispositivos que nos permitan esto. Si bien ustedes saben que existen 4 técnicas de supervisión, que son la entrevista, la visita ordinaria, la visita extraordinaria y la visita de evaluación, yo de atrevida me mandaba inventando nuevas modalidades de visita, porque a veces iba, trabajaba, modelizaba a la maestra y no me daba tiempo de mirar la planificación, tampoco tenía 128 maestros, 130 maestros diseminados por 40 escuelas, tenía que optimizar mis tiempos, porque vengo del territorio y los que me conocen saben que trillo el territorio, que trillé el territorio en el acierto y en el error. Transité como pude ese territorio y acompañé a los colectivos de la mejor manera que yo sé hacer las cosas. Y bueno, inventar esto tenía protocolos de análisis de práctica. Si yo iba, modelizaba, utilicé la modelización como una técnica de supervisión, yo modelicé y hacía como que era una visita extraordinaria, porque en el casillero me cabían las 4, no me cabía otra, eso es unos inventos míos, y lo entré a compartir y a resignificar con otros compañeros, con entrañables compañeras inspectoras del centro y de las regiones, de muchas compañeras, y lo entramos a resignificar esos protocolos de análisis. Mirá, y si le ponemos esto, y si le ponemos aquello, y si le ponemos esto otro. Otra situación que así a veces trabajábamos en el aula, podíamos intercambiar un poco con la maestra, pero no podía ver la documentación. Entonces tenía una entrevista de 1 hora, hacía una visita que tenía que poner entrevista o extraordinaria, no podía poner otra cosa, no podía, pero sí en el informe se mantiene entrevista con la docente, en el objetivo, visita a la maestra fulana de tal para realizar un análisis documental. Entonces, para poder dialogar con la maestra, que ella trajera su planificación, que trajera un cuaderno, bueno, a ver, con qué frecuencia enseñaste tal cosa, qué contenido seleccionaste, para que las cosas tuvieran un correlato, ¿verdad? Porque tienen que tener un correlato. Si yo digo que el área que identifico como problema es la lengua,
y la lengua escrita, no puedo trabajar lectura y oralidad y no hincarle el diente. Entonces mirábamos, pero con esto de hacer ver dónde está, a ver, mostrame, cuál situación fue de enseñanza, cuál de ejercitación. Entonces hay que revolverse uno como puede, y en estos tiempos tan, donde las distancias son grandes, fíjense que yo cuando tenía Colonia, yo iba por un compañero, no sé si hay alguna inspectora de Colonia acá, este, en el chat, cuando yo iba a Colonia, iba por un maestro a Palmira. Sí, cuando llegaba a Colonia tenía que hacer 100 kilómetros para ir a Carmelo, y amé Colonia, la amé y amo a la gente de Colonia. Este, me iba después de Carmelo, tenía que tomar un ómnibus 20 y pico de kilómetros para llegar a visitar a un maestro en Nueva Palmira. O sea que yo las entiendo, pero tenemos que optimizar los tiempos. Ustedes tienen que, en ese plan de supervisión que tracen, este, no sé, yo les puedo dar alguna sugerencia de cómo encararlo, ¿no? Identificar bien el problema. Ustedes quizás vayan a tener que construir el problema y agregar variables que ese enunciado no tenga. Van a tener que hacer un diagnóstico y van a tener que hacer una propuesta de intervención donde ustedes definan con claridad las grandes líneas de intervención, las acciones y las actividades, la forma de evaluar, ¿verdad? Y evidentemente van a tener que hacer una calendarización en la evaluación. Y bueno, van a tener que hablar de muchas cuestiones. Por tanto, es importante que tengan en cuenta lo que estamos hablando. Bueno, desde lo conceptual, es importante tener en claro qué es lo que subyace detrás de este término de educación inclusiva, ¿verdad? El currículum, las prácticas, los recursos, los sistemas de evaluación, cómo se contempla la alteridad de los aprendices, ni que hablar, cómo recurrimos a todos esos recursos tecnológicos que el sistema nos ha provisto y que muchos compañeros, temólogos, expertos disciplinares han desarrollado, el trabajo que hizo Educación Especial con los CLE, que si hay algún compañero sabe, que fueron compañeros maestros convocados por cada subárea para ver de qué manera tecnológicamente con los estudiantes con autismo en situación de, perdón, vamos a hablar bien que hasta ahora ya estoy confundida. Para los compañeros que tienen una aproximación diagnóstica de autismo, nosotros vimos la importancia de que son pensadores en imágenes, de cómo organizar el texto, qué tipo de textos eran más aconsejables para que puede servir para un niño con esta característica y puede servir para un niño que tenga una dislexia, que es una dificultad específica del aprendizaje, el hipertexto, los textos discontinuos, esto que va apareciendo en un clic, va apareciendo la información de a poco, porque el tener mucha información de golpe impide que capte el sentido del texto. Este, Todos estos recursos hay que utilizarlos, hay que difundirlos, hay que diseminarlos en el territorio. Y esto es ser garante de una educación inclusiva, donar humildemente el saber que cada uno de nosotros tenemos. Como que me manejé horrible con el tiempo, ¿no? Voy a tratar de apresurar porque las debo tener bastante aburrida y hoy es viernes. Desde el punto de vista político, es importante que ustedes en su distrito, las instituciones que lo conforman, ustedes puedan percibir los liderazgos, ver qué experiencias de educación inclusiva existen. Estas son acciones que guían la línea de intervención. Para la línea de intervención educación inclusiva me propongo
identificar los recursos tecnológicos del sistema, promover, pa. Y ahí dicen todas las acciones, y en qué tiempo lo van a hacer, y cuándo van a evaluar, y todas esas cuestiones que tenemos que tener en cuenta en el proyecto de supervisión. Entonces, nosotros como garantes tenemos que difundir, diseminar, y sobre todas las cosas, fomentar huellas, grabarnos, escribir. Nosotros somos consumidores de literatura, pero somos ágrafos como maestros, no nos dedicamos a escribir, a dejar una huella de los recorridos que estuvimos realizando. O sea que hay que identificar prácticas que obstaculizan la inclusión y hay que obstaculizar las buenas prácticas, hay que difundirlas, diseminarlas, buscar la forma de que los compañeros puedan hacer un intercambio, ¿verdad? Acá hay una nieta que ya van viendo que este es el lugar de los nietos. Hoy les decía a las compañeras, mi escritorio fue invadido por una cama para nietas cuando se quedan los fines de semana. Entonces, el asesoramiento es otro, el buen asesoramiento, el asesoramiento compartido con compañeros de distintas subáreas, ¿verdad? Con distintos saberes, con distintos recorridos. Y también tener en cuenta que también ese asesoramiento y esa pluralidad, esa singularidad también se da en los colectivos que se mueven. Tengo que estar atento, si la gente que se incorpora a las comunidades de práctica y aprendizaje de esta escuela en particular, que conforman el distrito, tiene en cuenta cuál es la cultura institucional, tiene en cuenta cómo trabaja la diversidad, cómo se gestiona en ese aspecto. Entonces, las propuestas metodológicas, ver metodológicamente cómo cada docente planifica, cómo procede, ver aquellas instituciones, identificarlas que entienden muy bien cuáles son las barreras que obstaculizan la intervención de los estudiantes, actitudinales de repente, barreras geográficas. Nosotros sabemos que si tenemos un niño en situación de discapacidad y dependencia, está en una silla de ruedas, obviamente que lo vamos a tener que desplazar lo menos posible, porque si no necesita de un transporte para acceder a la institución educativa. Todas estas cosas que hacen al artículo 24, que ténganlo en cuenta. Bueno, y hay que deconstruir esas barreras de la manera que no sea posible. Voy a tratar de avanzar y llegar, sí, a que difundir entonces las planificaciones como instrumentos de comunicación, entendidas como un proceso, ¿verdad? Como una herramienta para tomar decisiones que me da la posibilidad y lugar al error. Yo tenía una excelente maestra que en una visita yo quedé impactada de su práctica y quise hacer un análisis documental y la directora viene y me dice, Gra, no te lo quiere dar porque ella tachonea la planificación, no sé cuánto, la tacha y no sé qué, pero yo digo, pero qué forma espléndida esta maestra, su planificación no es acabada, es recursiva, y después salió toda contenta, ¿no? Era una planificación que no tenía más de 20 carillas, pero al decir de Edgar Morin, esa maestra tenía la cabeza bien puesta, muy bien puesta, porque en esas líneas estaba todo lo que tenía que tener, los componentes que una planificación tenía que tener, y había una reflexión sobre la práctica que ella escrituraba por encima, con lápiz, y por eso no me la quería mostrar, este, que era una cosa maravillosa. Bueno, ahora llegamos al punto de las consideraciones finales. Si ustedes tienen ganas, voy a tratar de hacerlo lo más rápido posible. Las consideraciones finales es más bien repicar estas ideas fuerzas que circularon en el transcurso de esta
pretendida conversación que fue un monólogo por la virtualidad. Entonces decirles que el mayor reto que enfrentan hoy las instituciones educativas, sin lugar a duda, es la equidad y la justicia, este dilema de las diferencias. ¿Cómo enfrenta este dilema de las diferencias? ¿Con qué dispositivos? ¿Con qué estrategias? ¿Con qué recursos? Y demás. La colaboración y el uso de evidencias, ¿no? Esto que podamos identificar y evidenciar las barreras para tratar de que estas barreras no impidan la presencia de estos niños en la institución y el avance en su trayectoria educativa. En este contexto, indagar, reflexionar sobre la práctica, juegan un papel primordial y hace a los liderazgos. Uno puede identificar en el territorio liderazgos áulicos y liderazgos institucionales que hay que tratar de diseminar, de difundir, de buscar la forma y encontrar el tiempo dentro del tiempo para que esto se conozca, ¿verdad? Que se sepa, que pueda dar luz a otros. Bueno, el punto de partida de la educación inclusiva sabemos que es un proceso que es inacabado, que debe ser abordado desde la colegialidad, y la colegialidad, ¿se acuerdan lo que yo les decía? Implica intervenir, buscar los espacios por mail, por drive, estas cosas que tuvimos que ir, imagínense, que tuve que ir incursionando para poder agilitar y agilizar el tiempo dentro del tiempo. Los progresos siguen siendo limitados, tengo que decirlo, más allá de las experiencias locales exitosas que podamos encontrar en territorio. Los autores que hoy mencioné, Tony Bott y Aiscon, anglosajones, nos dicen que lo que no hay ahora es excusas para lograr que los sistemas educativos sean cada vez más inclusivos. Y quería como cierre contarles que yo estuve atrás de un libro mucho tiempo. Después de la muerte de Paulo Freire se sabía que habían algo en lo que venía él trabajando desde hace tiempo y a lo que su hija logró publicar en compañía y colaboración de discípulos y compañeros este, de época de Paulo Freire. Y miren ustedes, este libro es del 2014, creo que se publicó en el 2014, un poquito donde lo metí el librito, acá, acá. En este escritorio tengo mucho papelito. Miren lo que escribió antes de morir, los escritos. Pedagogía de la indignación. ¿Se acuerdan que hoy les hablé del síndrome de la indignación de aquellos niños que se desconectaban? Qué hombre visionario y demás. Y me queda hacerles una precisión, más que no nombré a un filósofo francés de padres italianos, Virilio, Paul Virilio, que nos alerta que ojo con lo que pasa con la tecnología. Es un recurso que debemos utilizar. Pero miren la advertencia que nos hace él con respecto a las revoluciones tecnológicas. Nos dice que tenemos que ser cuidadosos. ¿Por qué? Porque la tecnología nos permite estar cerca de alguien que está extremadamente lejano en el tiempo y en el espacio. Pero a veces estamos lejos de los que tenemos cerca. Y esto va por las noticias que invaden al territorio y conmueven el territorio nacional cuando aparece un niño de 11 años muerto. ¿Qué pasó con las figuras parentales, las figuras de cuidado de este infante? ¿Qué nos pasó como institución? ¿Qué nos pasó? ¿Qué nos, no qué les
que nos, porque lo que pasa en los sistemas educativos es, es el sistema los conformamos todos y alguien en el sistema no hizo lo que tenía que hacer, o en la familia no brindó, en el imperio del descuido, no brindó cuidado a estos estudiantes. Les agradezco enormemente haberme aguantado a 1 hora 41 minutos, y no sé si quieren preguntar algo o demás. Desde ya desearles muchísima suerte, lean bien la consigna, piensen la estructura que le van a dar, siempre tienen que tener un marco teórico que circunscriba el hoy, el aquí y el ahora, esto que trabajamos en el día de hoy, cómo se circunscribe en estos tiempos la educación, el entrar a un diagnóstico, ¿verdad? De esos datos que les van a dar. Yo con lo efusiva que soy y apasionada, no leí chat, pero me parece que hubo gente que me saludó, que compartimos territorio, y les mando un beso enorme a todos. Y bueno, quedo a disposición. Y quería sí decirles que darles alguna certeza de lo que he aprendido en estos 39 años, 11 meses y 20 y pico de días en la educación pública, más 3 en el ámbito de clínica, decirles que el acto educativo necesita de tiempo. Vuelvo a terminar con el tiempo. Necesita de tiempo y necesita de mucha paciencia, de mucha tolerancia por parte de todos nosotros. Es un recorrido de largo plazo, un proceso cíclico de errores sucesivos y algún acierto. Si pudimos torcer el destino de un estudiante a lo largo de nuestra carrera, hemos cumplido con nuestra profesión docente. Gracias a todas ustedes, y estoy disponible para lo que necesiten. Un beso enorme a todos. Gracias, Graciela. Hay Por alguien que favor. levantó mano. A A ver, ver. ¿quién? Creo que hay una duda. A ver, sí, sí, No sí. decía Yo nombre. no quiero en día Justo, viernes. justo salió Graciela, pero Bueno, pero esa si hay alguien persona que necesite hacer una pregunta, puede ponerla en el chat igual. de todas maneras, si no las pueden recoger y pueden pasar mi teléfono, que yo estoy a disposición, no tengo ningún problema de contestar lo que ustedes estimen pertinente. Les agradezco infinitamente el haber estado del otro lado y les pido disculpas, no sé si las pasaron bien o mal, porque no tuve oportunidad de brindarles con mis ojos y con mi recorrido la existencia como a mí me gusta caminar. Muchas gracias, Graciela, veo acá, buen fin de semana para todos. Buen fin de Sí, semana sí. para todos.